Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a la práctica asincrónica. Como les dije, no estoy seguro si alcanzo a llegar a la hora mañana, entonces les preferí grabar estos videos sobre ecuaciones del movimiento, ahora con el método de Newton. Entonces voy a dividir esto en unos cuantos videos y partiré contándoles que en estos ejercicios de la práctica y los típicos ejercicios de Newton, nos vamos a encontrar muchas veces con masitas suspendidas por elementos que se deforman y que se representan con resortes. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con estas representaciones. De hecho, el problema 1 es similar a esto. Un elemento deformable representado por el resorte, una masa puntual, bueno, esta que solo se mueve verticalmente. Siempre vamos a analizar el movimiento de estos cuerpos y vamos a plantear su ecuación del movimiento con una referencia desde el equilibrio, ¿ya? Entonces, para poder entender eso, les cuento lo siguiente. En esta figura, imagínense que carguen una cajita, una masa puntual en un resorte. Hay una posición donde yo monto esto, o sea, una posición de montaje. Pero una vez que esto se monta, la cajita, debido al peso, a la atracción del planeta Tierra, esta cajita va a bajar. Y a la posición a la que llega, le vamos a llamar la posición de equilibrio. ¿Ya? Va a ser muy importante porque vamos a analizar y escribir las ecuaciones del movimiento siempre desde esta posición. Entonces, aquí, para el montaje, yo podría pensar que el resorte, si despreciamos que las masas del resorte, ¿ya? Esto esté vertical u horizontal, sería un caso análogo. Pensemos que el resorte ahí está en su largo natural. O sea, no se le ejerce una fuerza, no está deformado. Mientras que para del montaje llegar al equilibrio, vamos a decir que se deforma un delta E, que le vamos a llamar la deformación estática. ¿Qué más? Desde el equilibrio entonces vamos a medir, y lo voy a poner en negro, y generalmente vamos a marcar una línea, la vamos a poner así como si estuviera fijo a tierra, y de ahí vamos a medir una coordenada que me permita analizar el movimiento de esta cajita. Recuerden que solo es vertical, ¿ya? Una masa puntual que solo se mueve vertical. Entonces, en general esto se va a señalar así. Así, por ejemplo, si fuera para arriba, para abajo, lo que sea, y le vamos a escribir aquí al lado equilibrio, para tener total certeza de que vamos a analizar el movimiento de esta caja desde el equilibrio. Ahora, cuando yo entonces analizo desde el equilibrio esta caja, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la cajita M en el equilibrio. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, ya vamos a ver la utilidad de esto. Si yo analizo lo que pasa con la cajita en el equilibrio, ¿ya? O sea, no me he movido del equilibrio, estoy ahí mismo, miren. Fíjense, no le he sacado de ahí. Yo voy a encontrarme con dos fuerzas, la fuerza peso y la del resorte. El resorte se opone a la deformación siempre y su valor va a ser K por la deformación. ¿Cuánto se ha deformado el resorte para llegar a la posición de equilibrio? Ahí lo señalé, es delta E. Independiente de lo que yo acabo de definir aquí, yo cuando paso a escribir la sumatoria de fuerzas, yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, yo tengo que definir positivo hacia arriba, positivo hacia abajo. Eso da totalmente lo mismo, ¿sí? Generalmente yo les aconsejo, porque aquí no nos va a importar mucho, pero lo voy a sumar positivo en la misma dirección que yo definí el sentido positivo de X. ¿Ya? Ahí les voy a contar por qué. Pero por ahora, cuando está en el equilibrio, en la posición de equilibrio, en este caso, todavía no estamos haciendo el DCL dinámico, solo en el equilibrio estas fuerzas tienen que sumar cero.
Entonces, sumando positivo hacia abajo, tenemos más mg menos k por delta E es igual a 0. O sea, mg es siempre k delta E. Ya. Esto que acabo de hacer es para mostrarles lo siguiente. Siempre vamos a hacer DCLs dinámicos de las cajas, ¿ya? Y ahora solamente por la primera vez le voy a poner dinámico. Porque yo quiero expresar, voy a escribirlo aquí con el teclado, que queremos expresar un caso general, la oscilación de M desde el equilibrio. Entonces, para poder expresar un caso general, lo que tenemos que hacer es darle un desplazamiento inicial o moverlo desde el equilibrio a esta cajita y nos quedaríamos con algo así. Estoy en el equilibrio, desplazo la cajita más abajo. ¿Ven? Está más abajo esta cajita. Y cuando yo planteo el DCL en esta posición, yo tengo un caso general, porque K por la fuerza en el resorte, fíjese, ¿cuánto vale? K, ¿por cuánto se ha deformado el resorte? Delta E más X. ¿Sí? Entonces, este K va a depender de X, o sea, esta fuerza en el resorte. Es un caso totalmente general porque dependiendo si X va abajo, arriba, yo lo puedo variar y me va a dar la fuerza correspondiente. Y lo otro que me falta acá es el peso. La diferencia del caso anterior, que como este es el caso dinámico y el que siempre vamos a analizar, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, y aquí es cuando yo le recomiendo, si yo definí X positivo hacia abajo, hagámoslo positivo. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo asegurarme que el lado derecho de la ecuación, que ahora ya no es 0, sino que va a ser la masa por la aceleración, y la aceleración, si X es el desplazamiento, la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda derivada. Recordemos que el punto no es otra cosa que derivar con respecto al tiempo una vez, y este la segunda derivada. Por lo tanto, masa por aceleración. Si yo hubiera definido positivo hacia arriba la suma, estoy diciendo, la aceleración va hacia abajo porque yo estoy moviendo mi cuerpo hacia abajo. Entonces, esto sería negativo también. En el fondo, cuando yo estoy haciendo este diagrama de cuerpo libre, lo que estoy haciendo es lo siguiente. En algunos libros de dinámica, por ejemplo en el BIR, yo me acuerdo que sale así. Sale esto es igual a, y hacen el diagrama de fuerzas de inercia, o sea, de la aceleración por la masa. Por eso, si yo defino positivo hacia abajo, esa es positiva. Si yo la defino positiva hacia arriba, el lado derecho de la ecuación sería negativo. Cualquiera de las dos es correcta. Siguiendo el sentido positivo. Bueno, y aquí quiero ver la conclusión importante. Si se fijan, como mg es k delta E, como definimos acá arriba, entonces este mg se me va a ir con ese k delta E. Y yo solamente me voy a quedar con la ecuación del movimiento de la siguiente manera. Siempre termino despejando, igualando a 0, o a la fuerza externa, que en este caso no hay. Como pueden ver, esto cuando un resorte sostiene en la posición estática y compensa el peso, la ecuación del movimiento no aparece el peso. Entonces, desde ahora en adelante, cada vez que nos encontremos con casos similares donde los resortes resisten la deformación debido al peso, o sea, tienen una deformación estática debido al peso, vamos a poder hacer DCLs de la siguiente manera. DCLM, vamos a decir, bueno, si vamos a deformar esto desde el equilibrio, vamos a tener simplemente entonces un K por X. Y nos vamos a olvidar del peso. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo la deformación estática del resorte. Solamente estamos incluyendo la deformación del resorte desde el equilibrio. ¿Ya? Si quisiéramos la deformación total del resorte, tendríamos que contar con el peso, pero ya demostramos que se anula.
Entonces, simplemente nuestra ecuación del movimiento va a poder ser escrita a partir de estas dos cosas. La sumatoria de fuerzas es igual a m por x, donde solamente tenemos k por x. Entonces, teniendo eso presente, vamos a ir aplicando eso. No hay ningún problema que alguien lo haga desde el equilibrio y que quede el mg en la ecuación. Simplemente esa es una simplificación que se ocupa mucho en el curso que viene después de dinámica, análisis de sistemas dinámicos. Entonces voy a hacer el problema 1, donde se tienen dos masas puntuales que oscilan solo la posición vertical y hay que determinar las ecuaciones del movimiento. Bueno, antes, perdón, de pasar a eso, quiero mostrarles que esta ecuación del movimiento, quiero recordarles lo que significa esos dos puntitos, para que tengan presente qué es lo que representa una ecuación del movimiento. Esta es la segunda derivada y este no. Esta es una ecuación diferencial, que si yo la pudiera resolver en el tiempo, obtendría entonces cuánto vale x en el tiempo. Y esto podría verse dándole ciertas condiciones iniciales. Yo puedo encontrar cuál es la respuesta x en el tiempo. ¿Ven? O sea, lo que estoy señalando acá es que hay un cambio de amplitud en el tiempo, o sea que esta cajita con resorte está oscilando. ¿Ya? Les recuerdo, miren, hice un DCL dinámico de un caso general. Aunque moví la cajita hacia abajo, lo que estoy representando con este DCL es una ecuación que me va a hablar de todo el movimiento de la cajita. Entonces ahora haciéndolo con dos cajitas, también siempre desde el equilibrio, entonces pensemos que esta es la posición de montaje, ¿ya? Esta sería la posición de montaje, los resortes están deformados estáticamente, ¿cierto? Están compensando el peso, en ambos casos, el K1 y el K2. Entonces anticipándome nos vamos a agregar el peso. En la posición del montaje, pensemos que baja esta cajita y que el equilibrio llega hasta aquí. O sea, la posición de equilibrio de esta cajita 1 sería esta. Y la de la 2 la voy a poner un poquito más abajo para dejar espacio. La voy a dejar ahí. Equilibrio de 1 y el equilibrio de 2. Entonces, nosotras ahora debemos dar un desplazamiento desde el equilibrio en las cajas. Vamos a marcar el equilibrio. Voy a ponerle EQ de la caja 1 y voy a mover la cajita aún más abajo. Desde el equilibrio. Y lo mismo con la cajita 2. Desde el equilibrio voy a moverla hacia abajo y va a quedar aquí. Entonces tenemos que preguntarnos cómo son las fuerzas, ¿ya? Y esto va a ser igual a las aceleraciones de M1 y las fuerzas de inercia, ¿cierto? Porque es la masa por la aceleración de M2. Entonces, en este caso yo definí, si se fijan, tuve que definir dos coordenadas. A diferencia del caso anterior, como tenía dos cajitas, yo definí x1 y x2. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo que definir más de una coordenada, o lo que vamos a llamar grados de libertad? Pero en este caso las coordenadas, tengo que definir dos porque en las cajitas tienen movimiento vertical, son dos movimientos verticales, y no necesariamente si fueran dos movimientos verticales siempre van a haber dos coordenadas. A veces yo voy a poder relacionar una con la otra. Pero en este caso las dos cajitas están separadas por un resorte. Y como están separadas por un resorte, son coordenadas totalmente independientes. Yo puedo mover una sin mover la otra, o puedo mover una hacia abajo y otra hacia arriba, ¿sí? En cambio, si yo hubiera puesto esa cajita 1 con una barra rígida a la cajita 2, entonces yo podría haber relacionado x1 con x2, ¿sí? Serían los mismos, de hecho. Así que cada vez que vean un resorte entre medio, vamos a tener que definir otra coordenada. Teniendo estas coordenadas ya listas, entonces tenemos que hacer, aquí están los diagramas de cuerpo libre. Me faltan entonces las fuerzas. Aplicando lo que hicimos arriba, yo podría hacerlo desde el equilibrio y incluiría el peso. Perdón, con la deformación total del resorte. Pero si yo omito el peso de ambas, ¿por qué lo podría omitir? Porque
esos resortes se están resistiendo desde el montaje hasta llegar al equilibrio, desde la foto 1 hasta llegar al primer dibujito acá, a ese primer dibujito, ese. Esos resortes se deformaron estáticamente. Hay una deformación del resorte 1 estática y hay una deformación del resorte 2 estática. Y esas dos se anularían con los pesos. Por lo tanto, yo no voy a agregar los pesos en este lado y simplemente voy a poner las deformaciones de los resortes desde el equilibrio. Como el resorte 1 desde el equilibrio se deforma solo x1, vamos a tener una fuerza hacia arriba, la constante del resorte K1 por x1. Ahora bien, ¿qué le pasa al resorte aquí abajo? Para poder entender qué le pasa al resorte aquí abajo, yo siempre les aconsejo que dibujen el resorte antes de ser deformado desde la posición de equilibrio, esa sería, y vean que ahora la nueva posición se va a acortar un poquito, va a llegar hasta aquí abajo, entonces tenemos que cortarlo y dejarlo hasta aquí, entonces lo voy a borrar, miren así, tink, 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 se corta ese poquito, y aquí adelante se alarga hasta ahí, ¿sí? Entonces podemos ver hasta aquí, que el resorte se alargó x2 y se cortó x1. Entonces, cuando yo alargo un resorte, el resorte lo tenso, el resorte se resiste a ese alargamiento, por lo tanto el resorte se resiste a este estiramiento hacia arriba. Mientras que cuando yo comprimo un resorte, el resorte siempre se resiste a eso, se resiste a la compresión, como acá la compresión va hacia abajo, el resorte apuntaría hacia arriba, ¿sí? En ambos casos apunta hacia arriba. ¿Cómo yo puedo definir qué fuerza siente el resorte? Entonces, es importante preguntarse eso porque a partir de lo que le pasa al resorte, que voy a hacer aquí al lado, a partir de lo que le pasa al resorte, yo puedo, eso es x1, ¿cierto? Y el resorte estaba aquí, y aquí se estiró x2. Yo puedo definir la fuerza también que hay del resorte sobre las cajitas, ¿sí? Por acción y reacción. Entonces, una manera es decir, bueno, cuando los dos van para el mismo lado, como lo que acabo de mostrar, cuando x2 y x1 van para el mismo lado, entonces yo me pregunto, ya, x2 lo estira, entonces x2 y x1 lo comprime, ¿cuál de los dos es más grande? Porque si el x1 es más grande, entonces el resorte queda en compresión. Y las fuerzas sobre el resorte tendrían que ir así. Pero si x2 fuera más grande, si la tracción fuera más grande, entonces el resorte queda en tracción y las fuerzas tendrían que ser así para traccionar el resorte. Entonces yo tengo que hacer una suposición, o sea, no es una suposición, yo establezco algo, yo voy a decir, bueno, si x2 es más grande que x1, recuerden que lo que estoy planteando aquí es un caso general, ¿ya? Entonces, este caso puede variar en el tiempo, va a quedar expresado en el dibujo y en la ecuación. Cuando x2 es más grande que x1, entonces el resorte queda en tracción. Y esa tracción entonces va a implicar que van a ser flechitas traccionando el resorte. Y por lo tanto, esa tracción, por acción y reacción aquí abajo, tendría que ir hacia arriba. Y por acción y reacción, esta que va hacia arriba, que es de la cajita sobre el resorte sobre la cajita va hacia abajo. ¿Y cuánto va a valer? Tiene que ser la constante del resorte por su deformación. Y su deformación, como yo ya tengo el sentido correcto de las flechitas, necesito poner la deformación positiva. Y esa deformación va a ser como x2 es más grande, va a ser x2 menos x1. Eso es todo lo que se deforma el resorte. Lo que se estiró menos lo que se comprimió. Y las fuerzas tienen que ser iguales en los dos lados. ¿Sí? Si es un resorte sin masa, tienen que sumar 0 las fuerzas. Por lo tanto, a partir de eso, yo ya tengo esas dos fuerzas valen x2 menos x1. Yo les invito entonces a hacer ese mismo análisis, pero haciendo x1 hacia arriba, por ejemplo, y x2 hacia abajo. O los dos hacia arriba, o suponer x1 más grande que x2. Hay muchas variables. Yo les voy a decir qué pasa con la primera. Cuando x1 va al mismo sentido que x2, si por ejemplo x1 va hacia abajo y x2 hacia arriba, o viceversa, los dos comprimen o los dos estiran el resorte. Por lo tanto,
lo único que tengo que preocuparme es en cualquier lado. El resorte se opone a... no voy a tener complicación si preguntármelo arriba o abajo. Si por ejemplo fuera para abajo y hacia arriba, aquí, x2 fuera hacia arriba, el resorte aquí iría hacia abajo. Y aquí hacia arriba. ¿Sí? Y la deformación no tendría que ser la resta, porque los dos comprimen o los dos estiran. Entonces tendría que ser una suma. Solo va a haber una resta cuando las dos se muevan hacia el mismo lado. Hacia abajo las dos o hacia arriba las dos. Si los dos van para afuera nuevamente o los dos van para adentro, ahí va una suma. Teniendo eso presente, entonces ahora pongo las fuerzas de inercia. Siempre es la masa del elemento por su aceleración. Definido la coordenada, eso sería así. Y en este caso sería asa. Entonces nuevamente yo digo para 1, yo siempre tengo que decir a quién me estoy refiriendo cuando yo voy a pasar a la sumatoria de fuerzas. Lo voy a hacer positivo hacia abajo para que asegurarme que esto fuera positivo. Insisto, si yo hubiera elegido positivo hacia arriba, como yo moví todo esto hacia abajo, tendría que ser eso negativo. ¿Ya? Esos son totalmente equivalentes. Haciéndolo de esta manera, yo me quedo con que cada uno, esta va hacia arriba, ¿cierto? Y la otra va hacia abajo, así que la otra va sumando. Reordenando esta ecuación, siempre dejando ahí el m por x dos puntos a un lado, me quedo con k1 más k2 por x1 menos k2 por x2. Y esta sería mi ecuación del movimiento 1. Ecuación del movimiento 1. Bueno, desde ya ven que cuando yo tengo dos coordenadas independientes, entonces voy a tener que tener dos ecuaciones del movimiento. ¿Sí? Esto es una forma, tengo que dejar en específico que en realidad yo podría suponer ponerle muchas otras coordenadas a este sistema. Por ejemplo, podría poner una coordenada que señale una así. Desde aquí le podría poner otra letra, da lo mismo. Yo podría elegir infinitos grados de libertad, coordenadas distintas. Entonces yo podría tener muchas ecuaciones del movimiento distintas. Pero solo van a haber un número de ecuaciones del movimiento independientes igual al número de coordenadas independientes que me permiten describir el movimiento. Como acá son dos, voy a tener dos ecuaciones del movimiento independientes. Eso es importante. ¿Ya? Felipe ahí les va a contar la próxima clase seguramente sobre eso. Para M2 o en el transcurso del curso, porque vamos a seguir viendo ecuaciones del movimiento más adelante, voy a hacer igual la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Fíjense que yo le pongo subíndice X acá, podría ser X1, X2, ambas están en la dirección vertical, pero aquí va a aparecer más M2, X2. Y en este caso la fuerza va hacia arriba, entonces es negativa, según lo que yo acabo de establecer para sumar fuerzas. Y reordenando entonces aparece la ecuación del movimiento número 2. O con lo cual una manera de expresar que yo ya tengo definido el comportamiento del sistema con estas dos ecuaciones, aunque podrían ser otras distintas. Ecuación del movimiento 2. Y eso sería, si yo resolviera este sistema de ecuaciones diferenciales, yo obtendría cómo se mueve la cajita 1 y la cajita 2 en el tiempo. ¿Ya? Así que voy a dejar el primer video hasta aquí y sí, seguiré con los otros ejercicios en próximos videos. Shaolin.